El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 19 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Una semana donde los cierres, las pérdidas económicas son pues, lo que ha estado en el pan nuestro de los panameños, sobre todo del lado occidental del país. Las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí están totalmente desabastecidas de gas, de combustible, de leche. De este lado estamos sin verduras, sin legumbres, sin papa. Así que, pues, una crisis que ya tiene más de un mes y un día en el cual se da este cierre anunciado por las organizaciones agrupadas alrededor de Frenadeso el día jueves y que trancó realmente el país. El jueves también apareció el presidente de la República diciendo que pues, los que han sorprendido en actos vandálicos iban a ser judicializados. Va a haber, se recibió el cheque del pago de la minera por más de 500 millones de balboas. Y, bueno, esperará qué tiene que decir la Corte, quien dijo que el viernes estará en sesión permanente tocando este tema de la inconstitucionalidad o no del contrato minero. Bueno, otra de las noticias de la semana, el tema Suntrack y la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la Caja de Ahorros y del Banco Nacional de Panamá. Ellos han prometido llevar esta situación hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo también en un momento en el cual otra mancha más al tigre de la justicia panameña, en el caso de Ricardo Martinelli, donde parece que hubo sustracción de parte del expediente. Hoy Argentina tendrá que decidir entre Javier Milei y el ministro Massa y dos modelos totalmente opuestos al gobierno. Nuestra selección fue la buena noticia de la semana con esa victoria contundente, 3-0 contra Costa Rica en el estadio de Ricardo Saprissa. ¿Qué pasa mañana en el Rommel? José, bienvenido. Feliz domingo a ti. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y también, Fernando, ante las situaciones que está viviendo el país, que tú lo has mencionado, también hay que recordar el tema educativo, que sigue afectándose. No hay acuerdos entre docentes, Ministerio de Educación. Algunos padres de familia están ya proponiendo que quizás sea una barbaridad que los estudiantes pasen el año escolar con un promedio de 2.5. Pero esto a raíz de la situación que se está llevando, los graduandos preocupados también porque no han dado este último trimestre, están en incertidumbre qué van a pasar con ellos. Y también ante las fuertes lluvias que se registraron durante la semana, el hospital oncológico sufrió varios daños, inundaciones a nivel interno también, así como algunas afectaciones en algunas de las casas en el país, Fernando. Así es. Bueno, una semana donde apareció el presidente de la República, donde habló bueno, ahora la encrucijada o la pelota está en la Corte Suprema, después de una reunión pues, calificada de decepcionante por parte de los gremios empresariales el viernes anterior. El presidente habló de la judicialización de quienes estén cometiendo actos vandálicos, que no han entrado y no han caído en la provocación, que el cheque minero se recibió por más de 500 millones de balboas. ¿Qué va a pasar con este proceso de inconstitucionalidad? Y sobre todo, también que iban a prometer al procurador de la administración qué hacer con este proyecto de ley presentado por los grupos alrededor de Suntrack pidiendo la derogatoria del contrato ley. Omar Ahumada es director de pasaportes, además de vocero del Gobierno Nacional. Omar, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando. Saludos a ti, a José Luis, a todos los estimados televidentes. Feliz domingo a todos.
Bueno, Omar, llevamos un mes en esto, una situación realmente asfixiante. Ver cómo tiran la comida de un lado y cómo nos hace falta a nosotros. Ver cómo pues, la gente recibe una gasolina de menor calidad desde Costa Rica y pues Bocas del Toro está casi en una situación de estado de guerra. ¿Hasta cuándo se puede resistir o se puede pedir paciencia a quienes esta semana pues vieron cómo sus negocios no recibían ni un centavo, ver cómo estos cruceros no llegaban a nuestro país, ver cómo que aerolíneas americanas decidieron no volar hacia Panamá ni jueves ni viernes? Es decir, algo que no se veía en nuestro país desde finales de los 80. Sí, Fernando, mira, primero, Panamá es un estado de derecho, Panamá es un estado democrático y se debe respetar el derecho a tránsito de los terceros. Nosotros estamos conscientes de eso. El presidente ha demostrado que es un presidente que escucha, que es un presidente de puertas abiertas, y es lo que hemos tratado de hacer en medio de la crisis que estamos viviendo. Nos hemos encontrado con varios escenarios. Uno, en el que unos manifestantes solicitaban algo puntual, otros en lo que otros manifestantes manifestaban y solicitaban otro tema muy puntual. Para hablarlo en palabras más claras, unos pedían derogatoria, otros pedían que la Corte actuase y discutiese las demandas de inconstitucionalidad presentadas, que hasta ahora han sido 10. Teniendo dos situaciones, dos grupos importantes, por un lado los ambientalistas, por otro lado los grupos de izquierda, que han demostrado tener una agenda bien particular, muy distinta a la discusión real del tema de la mina. Nosotros sí queremos ser responsables, a pesar de las provocaciones que se han dado, hemos evitado pues el uso excesivo de la fuerza hasta ahora, y eso creo que alguna parte de la población lo resiente, y nosotros así lo entendemos. El presidente en su mensaje el día jueves a la Nación lo dijo claramente, que van a ser judicializadas todas esas personas que están manteniendo estos cierres injustificables, además, porque primero por varias razones. Uno, la Corte Suprema de Justicia ya ha manifestado en varias oportunidades que a partir del día 24 va a entrar en una sesión permanente para discutir la inconstitucionalidad o no del contrato. Y por otro lado, el gobierno aprobó la ley 407 que da una moratoria y prohíbe, por decirlo así, la minería abierta en el país. Esta ley en particular es un anhelo de los ambientalistas, y Pero, ya se han... Omar, es que ya se han... Sí, te escucho. Eso tal vez sea jugar para la grada, porque al final, sí, tú truncas el futuro de una industria que puede darle empleo y dinero a nuestro país, a cambio de mirar hacia otro lado cómo están devastando nuestros bosques para la ganadería casi, y la agricultura de sustento, cómo nuestros ríos están contaminados, cómo pues tú vienes del área oeste donde se regalaron pues permisos de construcción a diestra y siniestra y devastaron la mitad gran parte de la reserva boscosa que había en la cuenca del canal. Es decir, que nosotros estamos viendo, pues estamos casi metiéndonos dentro de una alegre tuna donde gente que no tiene ni la más repajolera idea está montada, y desgraciadamente pues, estamos dejando que sea una masa enloquecida la que esté tomando decisiones por todos nosotros. Bueno, yo sí quiero ser responsable de lo que voy a decir. Yo creo que en efecto las protestas iniciaron legítimamente, y creo que han ido perdiendo, un sector de los que protestan ha ido perdiendo un poco el sentido de lo que originalmente generó la protesta, que era el contrato 406, y creo que eso ha quedado demostrado porque quienes protestaban en la cinta costera han ya manifestado que van a esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y están haciendo unas protestas pacíficas en la escalinata de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, tienen los grupos de izquierda que han radicalizado la protesta, que son los que mantienen los cierres. Intentaron hacer un cierre nacional el día jueves, que creo que no tuvo el efecto que ellos pensaban, y que realmente no tiene ningún sentido, y que evidencia
que tiene un matiz ya de tipo político que no tiene nada que ver con el tema realmente que se discute del contrato 406, más bien está enfocado en una agenda distinta a la del resto de los panameños. Yo creo que poco a poco ha ido generando el rechazo de la población. Panamá, reitero, es un país democrático donde se respetan las ideas de todo el mundo, pero yo creo que imponer un sistema, porque eso es lo que están tratando de hacer, imponer a la fuerza un sistema de que tú tienes que hacer lo que yo digo y si no haces esto, yo voy a trancar la calle porque me da la gana. Pero es que, yo creo que Omar, eso no es democrático. Los ciudadanos estamos en ese sándwich, en un gobierno que no hace y en esta gente que nos ha tratado a nosotros como si fuéramos rehenes de su causa. Es decir, que y que la mayoría que una persona humilde vaya a pagar $4.50 por una lechuga o pague $1 por tomate cuando lo encuentra. Eso también es un acto subversivo y yo creo que alguien tiene que tomar cartas en este asunto. No decir, sí, además que cerrar la calle a la larga no es solución. No es algo, y además que no hay un cierre de calle pacífico que se ha dicho, porque eso viola mi derecho a tránsito. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho el día jueves se abrieron varias avenidas por parte de la Policía Nacional y se pudo permitir que la ciudad no se trancara como ellos esperaban. Reitero, yo creo que la personalidad del presidente Cortizo demuestra que él es un hombre de democracia, un hombre que cree en el diálogo y por eso es que no ha habido represión como algún sector de la sociedad ha pedido y ha solicitado. Nosotros reiteramos y hacemos ese llamado nuevamente respetuoso al respeto al libre tránsito, a que los educadores regresen a las clases. No hay ninguna justificación para que los educadores no estén dando clases y además estén exigiendo el pago completo de su salario, porque eso también es un delito, eso también es corrupción, cobrar y no trabajar. Y nosotros como gobierno mandamos este mensaje de que dejemos que de alguna manera u otra las instituciones, en este caso la Corte Suprema de Justicia, haga su trabajo, que ya ha anunciado cuándo se va a reunir para discutir este tema, que se han culminado todas las etapas procesales para que el Pleno de la Corte entre a discutir la constitucionalidad o no del contrato, y que el país pueda continuar, que aquí nosotros reconocemos que hay pérdidas millonarias, no solamente los productores, en materia de turismo, en materia de la economía, se ha visto afectado en uno de los mejores meses del año, como es el mes de noviembre, por todas las festividades que tenemos por el mes de la patria. Nosotros entendemos realmente que aquí ha habido agendas y agendas, Fernando. Yo tengo que reconocer que quizás al gobierno le ha faltado un poco de autoridad en ejercer fuerza, pero además también denunciar a aquellos que han aprovechado políticamente esta situación para las protestas. Nosotros tenemos claramente identificado a gente que ha estado haciendo protestas en corregimientos, en comunidades, y solamente es por cuestiones políticas, porque son candidatos a puesto de elección popular, de un partido o de otro, y yo creo que eso no es lo que realmente los ciudadanos que realmente, legítimamente, reitero, han estado protestando por el tema de la mina, se ha desdibujado un poco la protesta. Sin embargo, ¿en qué escenario nos encontramos hoy en día? Sí. El presidente hizo varios anuncios el día jueves, Fernando, y es bueno que la gente entienda un poco por qué, a manera de ser un poco precavido, esperando el fallo, él notificó que en efecto la empresa ya pagó el retroactivo correspondiente a los años 2021-2022, que son aproximadamente 576 millones de balboas. Estos son los retroactivos que ellos dejaron de pagar en su momento cuando el contrato anterior, aprobado en el gobierno del presidente Varela, había sido declarado inconstitucional. Este retroactivo sí tenía o tiene destinado en el mismo contrato porcentajes que van, uno al IBM, que es el programa de invalidez y muerte de la cárcel social, otro para el aumento de los jubilados, otro iba para el Instituto del Perfeccionamiento del Docente y otro porcentaje que iba destinado a las comunidades o a los distritos aledaños a la mina, Distrito Donoso, Martorrio, etc. El presidente determinó, por una decisión muy particular, de que estos fondos vayan a una cuenta en la Banco Nacional, es decir, y que no sean utilizados hasta que el fallo de la Corte de San. Porque hay un dicho que dice que no le debas a rico ni le prometas a pobre. ¿Qué debe pasar mañana
con esos jubilados que ganan menos de $350 y que se les dijo que el 20 de noviembre iban a recibir ese pago? Yo creo que el presidente va a tener una decisión o va a anunciar una decisión con relación a ese tema en particular. Yo dejaré que el presidente tome y hable y anuncie su decisión con relación a este tema, porque además, en efecto, ya se había anunciado que para el 20 de noviembre este aumento iba a entrar a los jubilados que se habían jubilado con jubilaciones mínimas, las más bajas, y que son 120.000 además. Para esto se había destinado 120 millones de balboas. Yo creo que el presidente va a hablar en su momento sobre este tema en particular, independientemente del fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque además, reitero, este pago corresponde a lo que ellos no habían pagado en el año 2022, 2021, sí. y que todavía incluso faltaría 2023. Parte del 2023. O sea, que en el fondo son 770 millones de balboas en total que ellos tienen que pagar, y ellos han pagado una parte. También ellos están pagando allí una parte que corresponde al Ministerio de Ambiente, que son 2 millones de balboas que ellos también han anunciado que van destinados a este pago, lo que ellos acaban de hacer. La mina, que están cumpliendo el contrato, porque todavía el contrato 406 hasta este momento sigue estando legal. Y que debe ser cumplido por ambas partes. Omar, yo no sé si el gobierno está viendo el problema que también se puede venir, porque muchos dicen que hay dos grupos, unos que quieren la inconstitucionalidad y otros que quieren la derogación, pero en realidad, para mi concepto, hay 4 grupos. Uno que quieren la inconstitucionalidad, otro la derogación, otros que sí están de acuerdo con la minera, pero ahora se le añade un problema: aquellos que están perdiendo sus empleos, que el presidente ha pedido paciencia. ¿Qué respuesta le tiene el gobierno para esos empleados que hoy día nuevamente podrían tener un contrato suspendido y han perdido su trabajo? Además, en el tema de seguridad, Omar, el crimen organizado ha aprovechado estos cierres de calles para hacer de las suyas, cerrando las calles. Sí, y tenemos que decir que se ha judicializado más de 1.200 personas que han sido pues llevadas a las autoridades correspondientes, José Luis, que no hemos hecho nada. Sí se ha hecho, y estamos totalmente de acuerdo en que no se deben permitir estos cierres de calle. Te tengo que decir, con relación a lo que me manifestaba del tema de las personas que están perdiendo su trabajo, que su contrato ha sido suspendido, nosotros tenemos que ser realmente conscientes de la realidad económica que vive el país. Por eso hacemos ese llamado. Pero la pregunta es, paz, Omar, y sobre todo al grupo radicales de izquierda que han estado protestando, que permitan el libre tránsito. Los panameños somos gente de bien, somos gente democrática, y esas agendas oscuras no deben ser permitidas por el resto de los panameños. Aquí, pero, tú dijiste que hay varios grupos, varios grupos, ¿verdad? Sí. Dijiste que está el grupo de los que quieren la inconstitucionalidad, está el grupo de los que quieren la derogación, está el grupo de los que está perdiendo su empleo. Y otros que sí quieren la mina. Ciertamente, el presidente también anunció que iba a hacer una consulta a la Procuraduría de la Administración para que también se pudiese, de alguna manera u otra, discutir o analizar la propuesta que presentó los grupos de izquierda cuando fueron a la presidencia de la República, y que el procurador de la administración, como el asesor jurídico del Estado panameño, por decirlo así, analice la viabilidad de la propuesta o no que ha presentado el Suntrack. En mi opinión, como abogado, yo creo que esto está muy claro. Este es un contrato ley. La Asamblea solamente tiene la facultad para aprobar o rechazar los contratos ley. Quien puede entrar a conocer a fondo, en este caso, la legalidad o no de un contrato ley, es la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea no tiene la facultad para derogar un contrato ley, a la larga, Omar, no es una ley general ni una ley especial, y al final por eso es que creo yo que la Corte Suprema de Justicia tendrá que dilucidar la legalidad o no del contrato. Pero a la larga, si estos grupos son tan pequeños, ¿por qué se les hace tanto caso? Porque al final ellos no deberían ir a la Asamblea, presentar eso como iniciativa ciudadana, buscar un diputado que se los prohíje y llevar eso, y no hacer el camino corto, pues dándole preferencia, porque no sé si tú has leído ese proyecto de ley 407. Eso es un disparate total, es decir, eso es poner al Estado panameño de hinojo, pues,
y hacer lo que al final, y tú eres político, pues se logró en Colombia con la primera línea, se logró en Chile con ese aumento y todo lo que hubo detrás de ese supuesto, de esa excusa que fue el aumento del precio del metro. Es decir, estamos siguiendo la misma partitura. Sí, yo estoy consciente de eso y creo que todos lo estamos en el gobierno nacional, estamos conscientes de que realmente ellos quieren imponer una agenda en el país, quieren imponer un sistema que realmente cuando ellos han ido a elecciones, recordemos la última vez que fue Saúl candidato, sacó el 0.07% de los votos y realmente no tienen esa legitimidad política que ellos dicen tener y por eso es que tienen secuestrada una avenida del país. Y reiteramos, la Policía Nacional y las autoridades del Ministerio Público deben hacer su trabajo y permitir pues que estas personas que están cometiendo estos ilícitos sean judicializadas. Realmente yo leí el proyecto que ellos presentaron, yo tengo mi opinión como abogado, en efecto coincido contigo, Fernando, y creo que el procurador cuando emita su concepto definitivamente va a decir que eso no es viable. Y reiteramos, ellos con esa agenda que tienen de imponer de alguna manera u otra su criterio, y que todos sabemos que hace algunos años, cuando estaba el presidente Varela, ellos estaban muy contentos con la mina y estaban también queriendo entrar a estar siendo parte del sindicato de la mina, que al final no pudieron, y creo que eso es lo que ha generado que se habla que el sindicato lo que ha perdido son 30 millones de balboas en cuota obrero sindical, es lo que están peleando realmente en las calles. Así que los panameños tenemos que estar bien claros de que aquí hay quienes quieren jugar con candela, jugar a la politiquería, y otros que sencillamente quieren imponer un tema ideológico del país. Y lamentablemente eso no lo podemos permitir. Bueno, lo cierto es que también, pues, y nosotros no solamente nos estamos dando un tiro en el pie, sino que nos estamos dando un tiro en la cabeza, pues, con todo lo que está pasando en educación. Y realmente va a ser vergonzoso esta generación porque al final, si uno saca la cuenta del presidente Cortizo, 2 años en clases virtuales que no sirvieron para poco, un mes perdido en el mes de julio del año pasado, otro mes ahora perdido, y cuidado que el trimestre completo perdido. Es decir, esa era la estrella del gobierno. Mira, yo creo que, Fernando, no se trata de eso. A nosotros nos ha tocado un periodo difícil y complicado. Nadie estaba preparado para enfrentar lo que fue el tema de la pandemia. Y ahora con este tema de las dos protestas que han sido generadas por los mismos grupos de izquierda, no deja mucho que decir como ciudadano y como panameño. Esta mañana yo vi una entrevista a un estudiante del Moscote que me quedó realmente una preocupación grande de cómo manipulan a los estudiantes. Sí. Y lo que quieren hacer. Ellos hablan de corrupción, hablan de imponer y están cobrando sin trabajar. Los educadores se rigen bajo cualquier funcionario público. Ellos no tienen ningún fuero, ni han presentado un pliego de ninguna huelga, eso no es legal. Y han amenazado que si se les descuenta ellos van a mantener los cierres y demás. O sea, yo creo que realmente la población debe estar Pero clara. Omar, cuando tú ves un no padre hay ninguna de familia razón para que ellos no estén dando clases, diciendo, hacerse llamado para que regresen a la escuela. Cuando no ves les ha dado la gana de regresar a clase. Cuando ves unos padres de familia diciendo yo estoy dispuesto a que mi hijo pase con 2,5, es decir, tú estás condenando a tu hijo a ser un mediocre, y con ese conocimiento, imagínate, va a llegar a una universidad que no quiero saber de lo que va a salir de ahí. No, es una barbaridad, pero esos mismos educadores que están en las calles no dan clases en la pública, pero sí te dan clases en la privada. Sí, por eso que no están todo el día en las protestas, Omar, es una realidad, y por eso que quería llegar allá. ¿Por qué? Porque como que el 35% de los docentes que están agremiados tienen ese poder para suspender las clases. 18 gremios. ¿Y 18 gremios, qué de los pasa cuales con hay los gremios demás? que tienen 60 miembros nada más. O sea, no llegan, que es lamentable, Omar. Es realmente lamentable, ¿no? Y tú sabes que al final somos incluso presas de las diferencias que existen entre ellos mismos, porque la SOPROF no se habla con los de AMIAN, ni los de AMIAN no se hablan con los de AEB. Y se tienen hasta demandas. Y cada uno quiere generar públicamente un supuesto liderazgo que realmente no tienen, y si tú te pones a ver, son muy pocos los que están en las calles protestando. Y por no querer quizás reprimirlos es que ha permitido que ellos se mantengan en las calles. Por eso es que hacemos ese llamado respetuoso para que regresen a las clases.
Es lamentable lo que va a suceder. Hay 35.000 estudiantes graduando que se van a ver afectados, que deben empezar la universidad el próximo año y que no han culminado su año escolar de manera correcta y que van a ir con una preparación mediocre a enfrentar la universidad y no van a estar debidamente preparados para lo que es su siguiente escolaridad como la universidad. Y eso es lamentable porque los educadores lo saben. Y a mí me da mucho pesar, yo vengo del sistema público, yo me gradué orgullosamente del Instituto Fermín Nodo y veo lamentablemente las actuaciones de los educadores. A mí me da mucho pesar cómo están actuando. Por ahí vi una entrevista el otro día o algo que subieron a redes donde ellos lo que están en el fondo buscando es que para el 2024 se les aumente el salario Sí, a sí. costa de los estudiantes. Eso es lamentable. Bueno, Omar Ahumada, como siempre, gracias por tu participación. Muchas gracias, Fernando. Yo espero que podamos salir adelante como panameños. Sí. Panamá es un gran país y todos queremos lo mejor para nuestro país. Estos puestos son pasajeros. Al final, yo soy panameño y soy ciudadano y creo que realmente el diálogo debe imperar. Las calles deben estar libres para que los productores lleven sus productos, para que puedan llevar su cosecha, a que los panameños tengamos alimentos, para que la economía se mueva, para que tengamos turismo. Y realmente estas agendas oscuras que nos tienen secuestrado al país, no podemos permitirlo y debemos condenarlo y sancionarlo. Y por eso yo insto a la policía y a las autoridades judiciales que hagan su trabajo. Bueno, Omar Ahumada, gracias por esta participación. Bueno, aquí se dice que el martes el procurador de la administración ya va a tener una vista para entregarle al presidente de la República sobre este proyecto de ley que han impuesto o que quieren imponer los grupos unidos por la vida, algo así que se llama. Unidos por la vida. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy es 19 de noviembre, hoy es día de elecciones en la Argentina, así que tendremos de eso mucho más que hablar después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y pues, esta semana, después del pago de este cheque por parte de la minera, estuvo con nosotros Rodri Gutiérrez. Él es ambientalista y también alguien que conoce muy bien el mercado minero. ¿Cuáles han sido las falsedades en las cuales se ha basado gran parte de las protestas que se han llevado a cabo en las calles? ¿Y qué debe pasar con esta ley 406? Veamos. 6 años exactamente, y que viene con programas y ya una concesión de exploración desde 1991. O sea, es un proyecto que ya existe aquí en Panamá, que ha salido a la luz pública, por supuesto, en los últimos meses, pero que ha estado presente, ¿no?, en nuestro país hace ya muchos años. Sí. Es una de las cosas que siempre decimos. Panamá siempre ha sido un país minero. Lo que pasa es que ahora se le ha dado más publicidad por todo esto del contrato, pero si estamos hablando del primer Código de Recursos Minerales de Panamá es de 1916. La primera mina que se abrió en Panamá fue en 1927 y las minas cerraron en Panamá en 1999 porque por el tema de la caída del precio del oro en ese momento. Y bueno, y también hubo buenas y malas experiencias durante ese tiempo, producto de que no habían normativas ambientales, no existía la Ley General de Ambiente. Si estamos hablando que cerraron en 1999 y la Ley General de Ambientes se aprobó en 1998, eso quiere decir que ninguna de esas minas tenía estudio de impacto ambiental como la tienen las de ahora, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con respecto al tema ambiental, cuando establecen las malas experiencias que se tuvieron en los años anteriores al cierre de 1999. Pero con respecto a las mentiras, como tú lo acabas de decir, bueno, algunos decían que eran mitos, pero ya se han convertido en mentiras por decirlo tantas veces, es el tema de la contaminación de por supuesto, las fuentes hídricas. Cuando se tiene un estudio de impacto ambiental, una mina que está planificado mediante un estudio de impacto ambiental, una de las primeras cosas que se hace es establecer cuáles van a ser las áreas de monitoreo, la cantidad de monitoreos y también
la frecuencia con que se hacen los mismos. Eso está establecido ya en el estudio de impacto ambiental y es de estricto cumplimiento. Entonces, al estar ya operando durante 6 años, por supuesto se ha tenido que cumplir con todo lo que es la parte de, el monitoreo de agua, más que todo para ir midiendo y para evitar, por supuesto, que las aguas se contaminen. Hasta ahora, ni los análisis de laboratorio, ni los informes que se han entregado al Ministerio de Ambiente, ni los informes que se han entregado también a las agencias internacionales que también auditan al proyecto, ha arrojado contaminación alguna en lo que son las fuentes de aguas hídricas. ¿Esto qué quiere decir? De que los monitoreos se han cumplido y, por supuesto, los niveles que permite la normativa también se han mantenido con los mismos. Por otro lado, también otro de los mitos está en lo que es la pérdida de ríos o la desaparición de algunos ríos. Me llamó mucho la atención que el mismo día que vi el Twitter de una persona que había publicado que se había desaparecido el río del Medio, ese mismo día yo fui a una gira, ¿cómo se llama?, en helicóptero, y tengo el video del mismo día donde publican que había desaparecido el río del Medio, tengo el video del río del Medio. ¿Y por qué puedo decir que no ha desaparecido? Uno, porque lo vi, por supuesto, y dos, porque no se está utilizando agua de ríos. No, ¿por qué? Porque la planificación que se hizo para la mina desde antes de construirla, o de antes de comenzar a construir, era crear la presa de Relave, que es la que realmente está almacenando el agua de lluvia y es la que está garantizando que esa es el agua que se va a utilizar por el resto de la vida útil del proyecto, porque es el agua de lluvia que se almacena en la presa de Relave, que no es un lago, no es una laguna, como algunos quieren dar a pensar, algunos dicen, es una presa que está contenida por muros en algunas partes y por la misma topografía en otras. Entonces, ahí es donde se está almacenando el agua de lluvia, y por eso es cuando la empresa dice que se está utilizando un 99% de agua de lluvia, porque de ahí es donde se extrae. Por supuesto, esa agua recircula en lo que es el sistema y vuelve a salir nuevamente a la misma presa de Relave, y a donde va a caer piedra, agua y cal, que es lo que sale del sistema, y nuevamente es bombeada a un tanque de reserva y de ese tanque nuevamente al sistema. Por esa razón no se está utilizando agua de río, por lo tanto no están desapareciendo los ríos, como quieren decirlo, y no se está contaminando porque los monitoreos que se están realizando durante todos estos años no han arrojado contaminación alguna, porque también los monitoreos se hacen en la salida de cada una de estas, ¿cómo se llama?, de la presa de Relave, y también el agua de mar que se utiliza para enfriar lo que es la termoeléctrica. Esa es otra cosa también, o sea, se está utilizando agua de mar para el enfriamiento de la termoeléctrica, no se está utilizando agua de río tampoco. Por otro lado, también pero la pregunta, Roderick, tema, a ti como comunicador, ¿cómo uno puede crear un movimiento de locura colectiva en base a mentiras como lo que se formó en estos últimos meses en Panamá? Mira, esto, nunca me quiero meter en cosas políticas, pero esto es realmente un movimiento político y esto tenemos que aceptarlo. Estamos en un año electoral en Panamá en donde el tema político es muy caldeado. Sabemos que esta es una maniobra de un grupo, más que todo político, que se ha replicado en Chile, en Colombia, en Perú, en donde siempre esperan una excusa para entonces poder armar su movimiento. En Chile, en 2018-2019 fue el alza del pasaje del metro, que fueron 30 pesos, pero entonces su eslogan no son 30 pesos, son 30 años, dando a entender que todos los gobiernos anteriores lo habían hecho mal. En Colombia fue el tema de la primera línea. En Perú fue porque quitaron los subsidios. Entonces, aquí el tema ahora mismo ha sido la minería. Y eso es producto de este movimiento que algunos no lo quieren aceptar, que comenzó realmente como una protesta legítima por parte de los jóvenes, pero sin embargo la política se ha metido, ha agarrado el contrato minero como una de las excusas, lo han sacado de contexto y entonces esto ha creado todo este movimiento que está ahora mismo, por supuesto, afectando, ¿no?, a todo el país, no solamente
a los productores en Chiriquí que están perdiendo sus cosechas, sino a todo el país y a toda la economía durante estos 2 meses que muchos esperan, noviembre y diciembre, porque son los mejores meses del año para muchos comercios. Así es. El ingeniero Landón está con nosotros, Roderick. Buenos días, Roderick. Un placer tenerlo aquí con nosotros para que nos ilustre y ilustre también a nuestra audiencia. Fíjense, yo he escuchado tantos argumentos y le confieso que en mi vida profesional nunca había escuchado tantas mentiras en formas tan consecutivas y tan disparatadas. Nunca. Nunca en mi vida. Por ejemplo, una de estas, a ver cuál es su opinión sobre esto. Una de ellas dice que la cuenca hidrográfica de Minera Panamá afectaría el agua del canal de Panamá y que en todo caso, si nosotros utilizáramos el río Indio para crear una represa para dar agua al canal, la comunicación de las aguas subterráneas del río Indio con la de la cuenca hidrográfica de Minera haría que una parte de esa agua se pierda. No hay ningún estudio geológico en este país que diga nada de eso. Uno, dos. No hay ningún estudio que diga esto, de paso de esto, ni además de que la cuenca hidrográfica de Minera afecta el canal de Panamá, porque son dos cuencas diferentes y el río Indio es otra cosa. ¿Usted ha oído de estas cosas y cuál es su opinión sobre todas estas mentiras que además las repiten gente que se dicen ambientalistas? Bueno, hablan de tinas de cianuro, están casi repartidas por todo el país. La última que escuché por ahí fue la explotación subterránea. Bueno, el tema aquí es que, bueno, aquí ahora mismo, bueno, los panameños, bueno, los latinoamericanos realmente, porque en nuestro lado nos creemos todólogos, ¿no? O sea, creemos que lo sabemos todo. Y ahora han salido muchos expertos en cuenca, muchos expertos en mina, muchos expertos ambientales, muchos expertos en todo, ¿no? Pero sin embargo, muy bien lo dijo usted, no hay ningún estudio que demuestre que eso va a suceder realmente. Y en ciencia y en ingeniería lo que no se mide no existe. O sea, si no hay data, si no hay estudios que comprueben lo que se está diciendo, no existe. Entonces, yo lo he dicho varias veces y lo dije también en la asamblea, solamente Dios puede cambiar, o sea, tiene la potestad divina para cambiar la geografía de un país. O sea, nosotros no podemos cambiar lo que va a suceder con respecto a las aguas, pues están separadas por 3 cuencas. Yo siempre lo explico de esta forma, son 3 ollas que hay entre el proyecto minero y el canal de Panamá. Incluso si se utiliza lo que es la cuenca del río Indio, habían 2 cuencas antes entre el proyecto y donde se haría ese reservorio para el canal de Panamá que se estaba planificando. Entonces no hay forma realmente natural de que eso suceda para poder decir que, ¿cómo se llama? Vamos a estar perdiendo el agua del canal producto de la actividad minera. Por otro lado, ya lo acabo de decir hace un momento, el proyecto utiliza el 99% del agua, que es agua de lluvia, y el agua de lluvia que se acumula en la presa de Relave. Ese gran lago, quieren tratar de decir que es natural, que eso es una presa donde está contenida el agua de lluvia, y de eso precisamente está garantizando de que el agua que se va a utilizar en todo el proceso va a ser agua de lluvia. Y el agua que se está utilizando para la termoeléctrica, que está donde está el puerto, es agua de mar. Entonces no hay forma de que el proyecto realmente, a no ser que pase, que se seque el mar, como dijo un ambientalista, vaya a utilizar realmente agua de los ríos, porque no está planificado para hacerlo. Incluso se está planificando cómo hacer más cosecha de agua en tanques y en otros reservorios para poder entonces garantizar siempre utilizar el agua de lluvia. Eso por una parte. Por otra parte también, si no quieren entender desde el punto de vista de las cuencas hidrográficas, entre la mina y el canal de Panamá hay 62 kilómetros. Porque también he escuchado la tesis esa de que se están abriendo túneles para extraer agua de los ríos y que eso va a secar la cuenca del canal. Hay 62 kilómetros entre una cosa y otra.
No hay forma tampoco que eso se pueda hacer. Es muy costoso si se quisiera hacer realmente. Por otro lado, también he escuchado incluso algunos políticos que dicen, ¿por qué no trasladamos la actividad minera a otro lado? O sea, señores, la actividad minera se hace donde se da la concesión porque ahí está el yacimiento. Ahí está la gran roca que hay que picar y sacarle el mineral. O sea, yo no puedo estar haciendo minería donde yo quiera, porque la minería se hace donde está el yacimiento. Y el yacimiento tiene que arrojar no que es es el puerto donde se hace. económicamente rentable. Si no es económicamente rentable, no se, o sea, ni siquiera se hace. Por eso que el gran mapa que muestran también de todas las concesiones que hay en Panamá, la mayoría son concesiones de exploración. Yo puedo hacer exploración en todos lados, pero no en todos lados me va a salir un yacimiento que sea económicamente rentable. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que limpien ese mapa, porque ese mapa realmente trae mucha especulación, pero la realidad del gran mapa ese que muestran es que son exploraciones que se están haciendo. Pero solamente se dan concesiones de explotación donde está el yacimiento, donde está la gran roca que hay que ir picando. Esa es la realidad. Por eso que cuando yo escucho también a algunos políticos que dicen, ¿por qué no trasladamos la actividad minera a otra área? ¿Por qué no la trasladamos a un lugar más seco? ¿Por qué no Señores, no podemos trasladar la minería donde nosotros queramos. La minería se hace donde está el yacimiento. Por otro lado, también con respecto al tema del agua y el tema de la ampliación de la cuenca occidental, yo me pregunto también qué pasaría o qué dirían los ambientalistas románticos realmente y radicales cuando se diga que para ampliar la cuenca occidental vamos a tener que inundar el corredor biológico mesoamericano. Entonces ahí está el doble discurso por no tener idea de lo que se está hablando. Estamos diciendo que el proyecto está eliminando el corredor biológico mesoamericano, cuando no es cierto, al contrario, es la única empresa que está aportando dinero para proteger el corredor biológico mesoamericano en este momento. Y eso hay que aclararlo, porque también, o sea, el mayor peligro que tiene el corredor biológico mesoamericano actualmente es el crecimiento urbano descontrolado que se tiene para esa área. Eso en primer lugar. Y por otro lugar, entonces también, o sea, estamos diciendo, no, pero es que no tenemos agua para el canal de Panamá. Entonces vamos a inundar entonces la cuenca del río Indio, que va a inundar gran parte del corredor biológico mesoamericano. Entonces vamos entonces a tener, cuando ese proyecto se dé, vamos a volver a cerrar calles para proteger el corredor biológico mesoamericano. Entonces ese doble discurso que tienen los ambientalistas es lo que realmente está llevando a que muchas personas salgan a la calle a protestar desde el punto de vista ambiental sin tener el conocimiento. Entonces, lo principal, y vuelvo y lo repito, lo que no se mide en ciencia e ingeniería no existe. Primero tenemos que tener los análisis, tenemos que tener ¿cómo se llama? Las pruebas, tenemos que tener la data para poder entonces decir si se va a causar o no se va a causar dicho daño. Claro. Roderick, vamos a ver qué pasa, porque ya todo está en una vista más legal que técnica. Sí. Pero yo creo que lo que sí vale la pena es desmitificar un montón de las cosas que se han dicho. Sí, casualmente por eso mismo, porque también, bueno, ya sabemos que esto está en la Corte Suprema de Justicia, ellos van a tener que tomar una decisión legal. Lo único que yo sí exhorto a todos los abogados y también a la Corte en sí, que también tomen en cuenta la parte técnica, porque muchos de los argumentos que están tomando algunos abogados, o sea, que quieren, entre comillas, o sea, apoyarse o amarrarse al tema ambiental, están mal justificados por el hecho de que no podemos estar hablando de temas científicos por ¿cómo se llama? Por una palabra, o porque nosotros creemos, o porque nosotros tenemos nosotros tenemos esa percepción de que hay contaminación. O sea, la percepción no necesariamente es el problema. O sea, yo primero tengo que demostrarlo. Entonces, sí, tenemos un proyecto, como dicen muchos por ahí, un proyecto que ya tenemos, que se ha demostrado que durante estos 6 años, y esperemos que siga así, no ha causado problemas ambientales, como se dice. Es un proyecto que ya ayer el presidente anunció que se pagaron $567 millones en regalías e impuestos. Es el mayor pago de impuestos que yo creo que tiene la historia de Panamá, y el mayor pago de impuestos, porque ya lo busqué en internet, que se ha dado a nivel mundial por un proyecto minero. Lo tenemos aquí en Panamá. Entonces, una industria que representa el 5% del Producto Bruto
Producto Interno Bruto de Panamá. Una sola empresa, porque eso también hay que ¿cómo se llama?, recalcarlo. Necesitamos más empresas realmente, necesitamos más industrias en Panamá que lleven la parte legal, ambiental y social de forma adecuada, para que no sea solamente una empresa la que ¿cómo se llama?, esté aportando un 5%, sino que haya más industrias aquí en Panamá bien llevadas. Y que haya más industrias también que estén exportando. Y que esa parte, parte de ese cobre que se está exportando realmente se pueda ¿cómo se llama?, aprovechar aquí en Panamá con otras industrias. ¿Por qué no podemos tener una fábrica de cables de cobre? Podemos tenerlas aquí en Panamá. ¿Por qué no podemos tener una automotriz aquí en Panamá para carros eléctricos? Tanto que los ambientalistas también hablan del cambio climático. Bueno, el tema de la extracción de cobre que se está haciendo a nivel mundial es precisamente porque ya hay normas y ya hay una planeación a más tardar en el 2030, en donde el 90% de los autos de combustible fósil, llámese gasolina y diésel, tiene que eliminarse y pasar entonces a lo que vendría siendo el tema de autos eléctricos, más que todo porque la principal actividad contaminante a nivel mundial precisamente es la automotriz. Y claro, después sigue la alimentaria. Y después sigue la de moda. Y yo he ido buscando y la minería realmente está muy abajo con respecto a las que más contaminan aquí en Panamá. Aquí en Panamá tenemos otros problemas. Tenemos Cerro Patacón. Tenemos 7 de los ríos más contaminados del mundo, lo tenemos en la ciudad capital. Tenemos toneladas de basura que están dejando los inmigrantes en Darién. 80.000 hectáreas anuales que se pierden producto de la tala indiscriminada, producto del crecimiento urbano descontrolado sin un plan de ordenamiento territorial, pero sin embargo agarraron, como dije hace un momento, el tema minero como excusa porque estamos en un año político y ahora todos los problemas ambientales de Panamá y sociales de Panamá es por culpa de la minería. Yo creo que eso es irresponsable realmente decirlo de esa forma y tratar de llevar ese tema para crear sentimientos en la población. Bueno. Yo creo que ya tenemos un proyecto, ya tenemos una entrada, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en crecer y no... Bueno, eso es lo que teníamos que escuchar sobre este proyecto y lo que nos viene esta semana. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, la perspectiva de esta semana que arranca mañana en nuestro país y en el mundo. Y seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 19 de noviembre. Y cuando nos hablábamos de los hechos ocurridos en la semana, sin lugar a dudas, uno de los rubros más afectados en nuestro país ha sido el sector turístico. Con nosotros, Ernesto Orillac, el expresidente de la Cámara Panameña de Turismo. Ernesto, bienvenido a NEC Noticias y buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Fernando, ¿cómo va todo? Un gusto poder hablarles hoy. Y bueno, aquí pues un poco, no en nuestros mejores momentos y un poco triste de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Panamá. Ok, ya se tiene, ¿cuánto han sido las pérdidas, sobre todo de ese gran pico que debía ser las fiestas patrias en el turismo interno? Y sobre todo esa gran base que tiene el turismo internacional con la llegada de cruceros, que pues, octubre y noviembre son sus meses más importantes. Es correcto. Mira, arrancando primero con las pérdidas de la fines de semana de fiestas patrias, se podría calcular que hemos proyectado más que una pérdida, se dejó de ingresar cerca de $60 millones, que esto correspondía a una cadena de valor que se beneficia de esos fines de semana largos, que no solamente recae en una gran empresa, sino recae en muchísimos pequeños microempresarios y emprendimientos que van desde venta de artesanías, fondas, hospedajes, transporte, guías, en fin, una serie de cosas y de muchas personas que viven de esa temporada, o mejor dicho, hacen el mes con esos 3 fines de semana de noviembre, de los cuales 2 ya se han perdido prácticamente en su totalidad.
Esa pérdida está rondando los 60 millones de dólares que se han dejado de percibir en el turismo interno. Y ahora el turismo internacional, hablando del turismo internacional, estamos proyectando que va a haber una disminución muy importante de pasajeros, tanto en el rubro que tú mencionabas con anterioridad, que es el tema de los cruceros, de los cuales se está esperando cerca de 57 operaciones de barco en los próximos, de aquí a diciembre, o sea, de aquí a fin de año, y esas 57 operaciones están en riesgo. Claro. Ya algunas de ellas inclusive se han perdido y que impactan de manera positiva al país. Entonces, quiero dividir un poco del tema internacional, hablar ahora de los pasajeros y luego te voy a hablar del tema del sector de cruceros. En el tema de pasajeros, específicamente hablando, vamos a perder, o hemos proyectado que se está dejando de ingresar en Panamá cerca de 68.000 visitantes de aquí a diciembre. Esas son cifras que presenta el Fondo de Promoción Turística. De esos 68.000 visitantes que no van a ingresar a Panamá, van a dejar de percibir cerca de 400 millones de dólares que entrarían a la economía. Una pérdida de 400 millones de dólares que entraría a la economía nuevamente a la cadena de valor turística del país. O sea, a una cantidad importante de empresas y de emprendimientos, de micro, pequeños, medianos y grandes empresas. Adicionalmente, si le sumamos las 57 operaciones de cruceros y si ponemos en riesgo, que lo estamos poniendo, dicho sea de paso, y que está a un punto, o decirlo a una coma casi, o a un minuto de perderlo, son las operaciones de Homeport, que también están programadas de aquí a diciembre. Tenemos 6 operaciones de Homeport que están en riesgo. Entonces, 57 operaciones en total de cruceros, 6 de ellas de Homeport y las otras de Port of Call. Y con mucho gusto te explico un poco la diferencia entre una y la otra y el impacto que tiene una y la otra. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El Homeport es cuando el barco, después de una negociación extensa y después de un trabajo de años que ha venido haciendo Panamá, se logra que la cadena, o mejor dicho, la línea de cruceros, tome a Panamá como su puerto casa. Eso es el nombre de Homeport. Es decir, alguien que viene desde Colombia, llega en un vuelo a Panamá y monta un crucero en Panamá. Eso es el Homeport. Es correcto. La línea de cruceros se traslada a Panamá por una temporada, y llámese aquí un mes y medio, y hace salidas, ya sea de sábado a sábado, domingo a domingo o demás días. O sea el barco atraca en Panamá y lo convierte por las próximas 6 atracadas en su casa. Significa que de los Estados Unidos o de cualquier otro mercado, pero sobre todo de los Estados Unidos, van a venir cerca de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 personas a embarcarse en ese barco. Llegan 1 o 2 días antes, hacen la travesía completa, o sea, salen del puerto, hacen la travesía completa y regresan al puerto y se quedan un día más. Ese impacto económico de cada turista es calculado por la Contraloría General de la República, está calculado en alrededor de 1.600 millones de dólares que deberíamos de percibir si perdemos por cada pasajero de ese grupo. Digo, 1.600 dólares. 1.600 dólares por cada pasajero de Homeport y 300 dólares por cada pasajero de Port of Call. El Port of Call es simplemente el barco que llega a las 6 de la mañana al puerto, por ejemplo a Colón o a Balboa, y se queda, por decirte, hasta las 6 de la tarde o hasta las 8 de la noche. O sea, se queda menos de 24 horas, pero el pasajero tiene la oportunidad de salir y bajarse y conocer el país. Entonces, esas son los dos tipos de operaciones que hay y realmente estamos por perderlo. Y lo más triste de todo es que la gente habla, no, que el turismo, que todo, pero esto lo que no han entendido es que el impacto de esto impacta de manera directa a la monería, a las artesanías, al raspadero, al paletero, al taxista, al transportista, al guía de turismo, a la fonda, al agricultor, sin tomar en cuenta ni siquiera el cabotaje del barco, o sea, lo que el barco, lo que hace el refuel aquí de que toma combustible y toma provisiones. O sea, el daño sería catastrófico, Fernando, catastrófico. La pregunta, Tito, porque eso en el caso del Homeport, ¿está salvable esa situación todavía? ¿Se puede salvar el Black Friday, que es esta semana? ¿Se puede salvar las promociones de diciembre? La gente que va a Boquete por Navidad o por Año Nuevo,
¿Todavía? Se puede salvar, sí, se puede salvar. Se puede salvar, pero tenemos que, o sea, yo creo que hoy ya estamos 2 días tarde o 10 días tarde, o sea, si lo quieres poner así, porque ya perdimos parte hemos perdido parte, como te dije, de varios fines de semana que lamentablemente se perdieron en noviembre. Va a haber una disminución importante en la llegada de pasajeros internacionales. O sea, la disminución, yo te hablé de 68.000 pasajeros. Eso probablemente se pueda decrecer o incrementar, dependiendo de si todavía tenemos 1 o 2 días más de cierre. O sea, si seguimos con las protestas y seguimos con los cierres, no solamente se va a perder eso, sino que se va a perder enero, febrero, marzo y abril. O sea, se va a perder toda la temporada, pero aún peor, el tema reputacional del país está en juego. O sea, recuperar. Nosotros por primera vez en el sector turismo, este año íbamos a recuperar números del 2019. O sea, estamos recuperando lo que fue la pandemia. Que fueron casi 4 años, 4 años muy complicados que se sumaron, o sea, 3, 4 años que se sumaron muy complicados. Y estamos ahora mismo en una situación muy similar o peor todavía porque lo recuperado se recuperó con la confianza, porque la pandemia obviamente fue un tema mundial, pero esto es un tema local, esto es un tema reputacional del país. Y la gente lo que tiene miedo es diciendo que en Panamá no hay un orden constitucional y hay un tema de protestas y anarquía y simplemente no es seguro viajar a este lugar. Si tú no conoces un país y tú ves los noticieros y ves protestas y ves temas y ves bombas, aunque no esté sucediendo en la ciudad, tú no vas a ninguna parte del país. O sea, si el país sigue cerrado, no hay turismo. Con un país cerrado no puede existir el turismo. No, Ernesto, ¿se han dado despido por parte de ustedes? Se está pensando en suspender contratos nuevamente. Definitivamente se van a dar despidos. Se van a hacer despidos y se están realizando despidos lamentables. Pérdidas de empleos. Es más, se está dejando de percibir solamente en los centros comerciales por la temporada esta de diciembre, que tú sabes que se contratan una mayor cantidad de personas eventuales. Esos 15.000 puestos que se contratan generalmente para fin de año probablemente no se vayan a contratar, o sea que son pérdidas ya de una persona que tenía pensado ese ingreso para terminar el año y celebrar algo de Navidad y Año Nuevo. Entonces, esto no es un tema de minería, Fernando, esto no es un tema porque tenemos que entender que el pueblo panameño y todos nosotros hemos ganado 2 victorias importantes. La primera, la ley de moratoria. Esa ley de moratoria es una ley muy, muy buena. Y la segunda es que todos estamos esperando el fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente ya habló y dijo que iba a acatar el fallo. Esas son 2 grandes victorias. Entonces, en teoría deberíamos estar esperando eso. Sí. Ya la moratoria está y esperando el fallo. Sin embargo, hay unos grupos que simplemente están asusando y buscando otro tipo de intereses, que no son necesariamente la minería. Porque las protestas que se dieron semanas atrás son protestas en su mayoría legítimas, su gran mayoría legítimas. Y la gente tiene derecho a protestar. Y no estamos en contra de las protestas. Estamos en contra del vandalismo, estamos en contra de la inconstitucionalidad de cerrar la calle y el libre tránsito de todos los panameños. De eso sí estamos en desacuerdo. Porque eso es tan inconstitucional como puede ser el contrato minero. La pregunta es, bueno, cruzar los dedos para que esta semana las cosas traten de volver a su nivel. Y sobre todo que está el Black Friday, el Thanksgiving y el Black Friday a tiro de piedra. Está el 28 de noviembre para no perder los muebles de todo el mes de noviembre también, y el Día de la Madre. Así es. Y obviamente el inicio de la temporada alta, como tú dijiste, que empieza en diciembre. O sea, el inicio de la temporada alta que empieza en diciembre y el último fin de semana de la temporada de turismo interno, que es el último fin de semana de noviembre, y sobre todo en diciembre, que todavía tenemos esperanza de poder agregar movimiento tanto para el Día de la Madre, como tú mencionabas, diciembre, y más importante aún, poder restablecer el orden constitucional de nuestro país. O sea, poder decirle al mundo que Panamá obviamente protestó de manera legítima
todos los panameños por un contrato que no se quería y que la gran mayoría están en desacuerdo, pero que el país sigue adelante y el país va a buscar y va a salir adelante como siempre lo ha hecho. Y no seguir en vandalismo, en protestas, ni siquiera son protestas, en cierre de calles que lo único que hacen es golpear a la economía que ya de por sí está muy golpeada y a un país que ya de por sí va a tener una grandes dificultades para el próximo año para poder mantenerse por todo lo que ha pasado la pandemia y por todo y por este golpe tan duro y tan fuerte que nos están dando unos pocas personas, porque no estamos hablando ni siquiera del 1% de la población. O sea, estamos hablando del 0,0, tanto de la población nos tiene a nosotros todos como país secuestrados. Bueno, Ernesto Tito Orillac, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, gracias por esta participación. Muchas gracias y siempre un placer estar contigo. Así es, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ya el martes se reanudan las clases presenciales en la Universidad de Panamá. ¿Cuál es la decisión que tomarán los docentes también ante estas pérdidas de clases? Día decisivo, semana decisiva también para la Corte Suprema de Justicia, principalmente el día 23 de noviembre, Fernando. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. ¿Tenemos ya decenas, José? No, todavía. Todavía no, bueno. Hubo gordito el viernes. Hubo gordito el viernes, así que vamos a ver qué pasa. Mañana pues estaremos analizando el resultado de las elecciones en la Argentina y toda la suerte para nuestra selección con ese paso ya dentro de Copa América y de ese Final Four. A todos, gracias por su sintonía. Mañana más desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.